Chicas, buenos días. Estoy esperando que me conteste el maestro Florentino. Ahorita les digo, no se vayan a salir. Ya llegó el maestro, ¿eh? En un momento empieza. Buenos días, Samantha, ¿cómo estás? Hola, abogado, buenos días. Una disculpa por la tardanza de hoy, pero ya estamos con ustedes. Bien, bueno, como tú sabes, ya estamos en periodo de exámenes, ¿correcto? Sí, ¿Correcto? Ok, bueno, en este momento me gustaría que hiciéramos una pequeña, un recordatorio, una síntesis de lo que hemos visto. Y si tú tienes alguna pregunta para aclarar, con todo gusto te escucho y te daré la aclaración pertinente, porque el examen va a ser el próximo miércoles.
¿correcto? ¿También? ¿Me escuchas, Samantha? Bueno, Samantha. Samantha. Evelia. Buenos días, Evelia. Buenos días, profesor. Escuchaste mi comentario que tenemos el examen el miércoles y que me gustaría que en este momento, si tienen alguna duda, lo aprovechamos para aclarar cualquier pregunta sobre los temas que hemos visto y que se van a abarcar para este examen. Con toda confianza. ¿No hay dudas, Evelia? Evelia. Samantha. Bueno. Por el ruido del camión de Evelia no se oye. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. Si no tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, todas. Bueno, empecemos por una, ¿no, Samantha? Escríbeme y te contesto. Si no pueden comunicarse, escriban. Adelante, los escucho. ¿Cómo va a ser el examen? Ah, perfecto. Muy bien, mira. El examen va a ser como siempre, vía electrónica. El día de mañana subo el examen para que lo contesten el día miércoles, ¿correcto? Y entonces todo va a ser escrito, ¿sí? Obviamente, electrónicamente va a ser un examen con reactivos estructurados, nada más para señalar el inciso que contenga la respuesta adecuada. Es como siempre se ha manejado para que a ustedes se les facilite y sea más rápida la evaluación, ¿correcto? ¿Queda claro? Bueno, pues vamos a ver. Ok, bien. Ya una vez establecido eso, insisto, ¿hay alguna otra pregunta del contenido de los temas que vamos a abordar en ese examen? ¿Qué tanto abarca? Bueno, ¿qué temas abarca? Bien, en este caso los temas que vamos a abarcar son los elementos y factores negativos del delito, así como las teorías que componen la teoría del delito en general. Estamos hablando de la teoría causalista, finalista, funcionalista y la del modelo lógico-matemático. Todo este material está precisamente subido en diapositivas. Está subido a la plataforma, por lo que ahí pueden precisamente consultar y todavía podemos en un momento dado, por eso les decía yo, aclarar dudas en esta hora, si me lo permiten. También está en la guía, efectivamente. Está además establecido el contenido del programa. Por lo tanto, sobre ello,
Si gustan hacerme alguna pregunta concreta de algún tema, pues con todo gusto les hago la clase. Adelante, Evelia, Tetla. Adelante, Samantha. Preguntas, muchachas. La teoría de la ley penal. No, la teoría de la ley penal todavía no la abordamos. Estamos viendo la teoría del delito, pero solo en cuanto a concepto, elementos y factores negativos. La teoría de la ley penal va a ser un tema posterior. ¿Sí, Sammy? ¿Queda aclarado? Ok, bueno. ¿Alguna otra duda? Bien, qué bueno que cheques tu guía para que estemos en la misma sintonía. Evelia, ¿dónde andas? ¿Ya te fuiste? Ya se desconectó. Bueno. Samantha, en cuanto al tema último que vimos, que fue los factores negativos, que es lo que estamos viendo en la clase pasada, nos quedamos precisamente haciendo referencia al factor negativo de la antijuricidad, o sea, la ausencia de antijuricidad o causas justificativas del delito o tipos penales permisivos, ¿verdad? Y encontramos precisamente que dentro de esta situación, decíamos, en ese caso, el delito va a existir, el delincuente va a existir, pero en este caso acuden o se presentan circunstancias que son las causas de justificación, que van a impedir o no van a permitir que esa acción o esa omisión como conducta delictiva se considere delictiva. Y en ese caso habíamos referido precisamente, por ejemplo, el hecho de la legítima defensa o la defensa legítima. En ese caso, el artículo que las establece, ¿verdad?, en el Código Penal, ¿sí?, nos dice que la legítima defensa es la repulsa estrictamente necesaria contra una conducta lesiva que no haya sido provocada en la justa medida para evitar salir dañado. Esto implica precisamente, Samantha, que en un momento dado, el que alegue como forma de justificar el daño que cause al contestar, esto es importante, Samantha, pon mucha atención. La legítima defensa solo funciona en favor del presunto responsable como respuesta a una agresión previa que él no haya provocado. Y solo funciona en la medida exacta necesaria para evitar salir dañado con el primer ataque. Nunca se puede manejar, punto número 1, alegar como legítima defensa, es que me quería, es que me, ¿cómo se llama? Como ya me había amenazado antes de que me lastimara, yo agredí. No, esa ya no sería legítima defensa. Aun cuando exista la posible amenaza de parte del agresor, mientras él no haga en ese momento
algún movimiento, acción o omisión que pueda afectarte, que pueda producir un daño inevitable, no se puede manejar la legítima defensa. Insisto, ¿por qué? Porque la legítima defensa debe ser la respuesta a una agresión previa en el mismo momento. ¿Ok? No podemos decir, no, es que como ya me había amenazado y me lo encontré, yo pensé que me iba a atacar y primero lo ataqué yo. Entonces, esa no sería legítima defensa. Tiene que ser respuesta en el preciso momento en que se dé la agresión primero de parte de la otra persona. Ahora, en cuanto a la cantidad de defensa, por decirlo de alguna manera, la ley solo permite que opere la legítima defensa en la medida necesaria para contrarrestar el ataque, porque si no, se presentaría lo contrario, que es el abuso de legítima defensa o legítima defensa excesiva, ¿sí? Si ya, por ejemplo, previa agresión, al oponerse a esa agresión, con un golpe, por decir algo, una persona que iba a ser atacada, derribó al oponente y lo dejó en imposibilidad de seguir atacándolo, con eso es suficiente. No es necesario que después de haberlo derribado, por ejemplo, haberlo anulado, le siga golpeando. ¿Por qué? Porque entonces ya no es una respuesta, ya es una acción como tal. Si no es una reacción, ya sería una acción y sería en exceso. Si ya lo habías derribado y ya lo habías anulado en cuanto a su posibilidad de agredirte, ¿para qué lo sigues pateando y hasta lo lesionaste con un cuchillo? Por ejemplo, si ya con un golpe lo habías dejado anulado en su posibilidad de agredirte, también, sí, dime. Otro hecho importante. Existe la posibilidad, repito, la legítima defensa es la repulsa a una agresión previa y en la medida necesaria. Existe otra figura que se llama legítima defensa presunta, ¿ok? En la cual precisamente no es digamos, una acción del delincuente que en el momento de realizarla esté causando un daño material, físico al que se va a defender. Por ejemplo, la ley en ese caso es muy clara, ¿sí? Y nos habla en el artículo 26 que contiene la legítima defensa, fracción cuarta, nos establece que hay legítima defensa presunta cuando una persona, ¿sí? Por medio de escalamiento, horadación o alguna forma se introduzca a una casa ajena, ¿sí? Y entonces, en ese momento lo descubre la víctima y y para repeler esa invasión le causa algún daño, esa legítima defensa se presume, esto es, no se tiene que probar, se presume que fue legítima defensa. ¿Por qué? Porque en un momento dado, precisamente, si no se hubiera reaccionado, no accionado, reaccionado en ese momento, hubiera sido afectado en una forma inevitable. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando una persona pretende introducirse a un domicilio ajeno y el dueño o el habitante lo repele mediante una agresión, se tiene a su favor la presunción de legítima defensa y además también en ese caso no importa el daño que cause. Aquí hay una gran diferencia porque en ese momento no hubo una agresión propiamente dicha, sino un intento de agresión a algún valor, a la seguridad. Y si el otro responde afectando al invasor, no hay problema en cuanto, ahí ya no entra el requisito de que no sea excesiva la legítima defensa, sino que ahí deja la ley abierta el límite de la legítima defensa porque dice, independiente del daño que se cause. ¿Sí? Porque yo no puedo saber si iba a robar o nos iba a matar. ¿Sí? Entonces, ahí esa legítima defensa presunta es importante, pero solo en casos de ese tipo. ¿Sí? De otra manera, no es factible.
también es importante destacar otro aspecto. Una vez que hemos visto legítima defensa auténtica y legítima defensa presunta, si no hay preguntas, Samantha, ¿queda clara la diferencia? ¿Se entendió la diferencia entre legítima defensa y legítima defensa presunta? Bueno, bien. Continuaremos entonces y enseguida estableceremos que también la legítima defensa debe ser precisamente, decíamos, en la forma que solo sirva para contrarrestar. Y debe ser respuesta inmediata al momento de la agresión. ¿Por qué digo esto? Porque no es válida si se dice que, por ejemplo, es que me agredió y para defenderme fui por mis amigos, regresamos y lo golpeamos hasta dejarlo inconsciente. A ver, no. La reacción para que funcione como legítima defensa debe ser en el mismo momento en que se da la primera agresión no provocada. Esto es importante, que no sea el que alega legítima defensa no haya provocado al otro, sino que sin razón el otro ya lo haya agredido. Y entonces, en respuesta, en el preciso momento en que se está dando la agresión primera, él responde para evitar salir dañado, pero solo en esa medida, no excederse. Y no se vale que diga, no, bueno, es que de momento no podía yo haberlo hecho, estaba solo y fue por mis cuates y lo agredimos. No, espérate, no, así no funciona, tiene que ser respuesta instantánea. ¿Está claro, Samantha, en ese punto? Ok, bueno, otro punto, otro aspecto importante de la legítima defensa como causa de justificación es precisamente el hecho de que debe haber, no puede haber precisamente legítima defensa en un momento dado por la diferencia del medio empleado. Vamos a poner el ejemplo concreto. Si dos personas se enfrentan y una de ellas saca un arma y le dispara a otra, y el otro, en respuesta, también saca su arma y le dispara, no siempre va a ser precisamente legítima defensa, porque puede ser que haya una ventaja del que responde a la agresión. Un caso hipotético. El que agredió primero, el que disparó primero, era un simple particular. Y el segundo, el que respondió a la agresión, era un militar. Ahí no se puede manejar que hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque ¿quién es más hábil? Obviamente, el particular del militar, obviamente el militar tiene mayor conocimiento en manejo de armas de fuego, ¿correcto? Entonces, aun cuando los dos vayan armados, el que tiene mayor posibilidad de salir ileso es el militar y no el agresor primero, ¿sí? También no puede ser legítima defensa cuando haya superioridad numérica. El que responde se enfrenta al que lo agredió, acompañado de 2 o 3 personas más, y el otro iba solo. Dice, no, es que fue en legítima defensa. No, esa no es legítima defensa. Eso es exceso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque no era la igualdad de enfrentamiento. También algo que es considerable y es muy importante es, a ver, en el momento en el que te iba a agredir o te agredió, ¿tenías otro medio para evitar el enfrentamiento? Esa pregunta es muy importante en su respuesta. ¿Por qué? Porque si el que alega legítima defensa tuvo tiempo de evadir por otro medio el enfrentamiento, y no obstante esto, se espera a que llegue la agresión, aun y cuando
responda en la medida necesaria, no sería legítima defensa, porque la legítima defensa se debe manejar como el último recurso medio ante la agresión. Pero si tienes otro medio para evitar ser agredido y no lo tomas, no puedes manejar después que es legítima defensa. Por ejemplo, dos personas que tienen un problema, ¿sí? Un problema anterior y se encuentran en algún lugar X, la calle, vamos a suponer, en la vía pública, pero el que alega legítima defensa vio a su posible agresor a cierta distancia, de tal manera que podía haber evitado ese enfrentamiento atravesándose la acera, regresándose por donde venía, tomar un camión para evitarlo. Pero si no lo hizo y lo esperó, entonces, y lo atacan, y él responde, ¿es legítima defensa? No, no sería legítima defensa, porque otra característica importante en esa justificación, en esa forma de justificación, es que sea el único medio, la legítima defensa que tenía para evitar salir dañado. Pero si pudiste evitarlo y no lo hiciste, no puedes alegar legítima defensa. ¿Ok? ¿Está claro, Samantha? Bien. Bueno, entonces vemos que no, la legítima defensa, además, la legítima defensa auténtica se requiere en materia de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con que la alegues, tienes que probar que efectivamente se trató de ello, de una legítima defensa. Pero si la alegas y no lo pruebas, no va a funcionar. No es en automático, como decimos algunos, ¿verdad? Sino que una legítima defensa, no siendo presunta, como en el caso que planteábamos anteriormente, de acuerdo con la ley, entonces se tiene que probar durante el proceso para que el juez la tome en cuenta en cuanto, no nada más a la repulsa en sí, sino las condiciones en que se dio esa repulsa. ¿Condiciones de qué? De lugar, de forma, de medios. ¿Sí? Y entonces, con base en ello, habría que probar esos requisitos, que fue, primero, la respuesta o la repulsa a una agresión. Dos, que la agresión era injusta, no fue provocada por el mismo que alega legítima defensa. Tres, que fue en la medida estrictamente necesaria para contrarrestar el daño o el perjuicio. ¿Sí? Y que fue en el instante mismo de la legítima defensa, fue en el instante mismo en que se da la primera agresión. Entonces, todo eso hay que probarlo, no basta con decirlo, sino que hay que probarlo. ¿Con qué medios de prueba? Con los que tengas a la mano, puede ser testigos, puede ser un video, puede ser una grabación de sonido. En ese caso, sí, ¿verdad? Es materia de prueba y hasta la sentencia que dicte el juez se decidirá si se reunieron los requisitos que establece la legítima defensa y se probaron las condiciones para que opere la legítima defensa. Porque muchos dicen, bueno, alega legítima defensa y el juez se tiene que absolver. No, no es así. Tienes que acreditar todos y cada uno de los requisitos y condiciones que la ley exige para que sea tomada como excluyente o causa de justificación. Excluyente de delito, concretamente causa de justificación, que le quita la antijuricidad al hecho. Deja de ser, digamos, ilegal el hecho de que haya lesionado a alguien, haya privado de la vida. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Ahora, un razonamiento o una argumentación de por qué la ley reconoce esa justificación del daño que se pueda causar en respuesta a una agresión previa. Bueno, porque el Estado, el gobierno, está consciente de que no le es posible precisamente estar cuidando en forma personal, individual, a cada uno de los gobernados. Entonces, por eso es que en un momento dado le permite, bajo ciertas circunstancias que ya mencionamos, que él se defienda por sí mismo,
¿sí? Pero si no surge bajo esas condiciones, no se puede aceptar que se estén agrediendo uno al otro, aun cuando sea en respuesta, ¿ok? Muchos, repito, cuidado, Samantha, muchos piensan que porque ya está reconocida la legítima defensa, se puede manejar sin ninguna condición, no. Se está sujeta a varios requisitos que se tienen que probar, porque si no, opera en una forma negativa. Si, por ejemplo, dicen, a ver, usted en tal fecha, en tal lugar se encontró con fulano y dice que lo lesionó, y son lesiones que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días. ¿Es cierto? Sí, sí lo hice, confiesa y agrega, pero fue en legítima defensa. Ah, muy bien, pruébelo. ¿Qué pasaría si en ese caso el que alega o argumenta la legítima defensa no aporta las pruebas necesarias para demostrar que se reúnen los requisitos o condiciones que la ley establece para que opere la legítima defensa? Pues que prácticamente se está autoculpando y está aceptando. Es una confesión. Ya dijo que sí, que lo hizo. Pero es que dijo que por legítima defensa pudiera haber sido, pero tenía que haberlo probado. Si no hay pruebas, prácticamente ya no le deja fácil el camino a la víctima presunta, en el sentido de que, bueno, tú ya confesaste que sí, yo dije que tú me habías agredido, que me lesionaste, ¿sí? Y tú, de entrada, ya lo aceptaste. No, pero es que alegué legitimación. Sí, pero como no probaste la existencia de esa opción, se queda como nada más como simple confesión. Prácticamente se puso de pechito para que lo ejecutaran, hipotéticamente, coloquialmente hablando, ¿sí? Al confesar, pues ya no necesita el otro probar la existencia del hecho ni la intervención del denunciado en la agresión. ¿Sí me explico, Sammy? Amanda, ¿alguna duda? Pregunta, Samantha. Bien. Repito, Samantha, ¿alguna pregunta? Samantha Osorio.
Bien. Señoritas, en ese caso, las causas de justificación, insisto, por favor, insisto, las causas de justificación son factores negativos o excluyentes del delito que destruyen o impiden que se forme el delito por falta de antijuricidad. O sea, le quita lo ilícito, lo ilegal a la acción que cause ese daño, ¿sí? Pero, repito, no es precisamente en automático. Todo lo que se diga como defensa en un juicio se tiene que probar. Eso es indispensable que lo entiendan bien, aun cuando, como en el caso que estábamos analizando de la legítima defensa, sea precisamente una forma de evitar que se forme el delito. No porque lo digas se va a tener por cierto, tienes que comprobarlo. Insisto, en el caso de la legítima defensa, salvo el caso de la legítima defensa presunta. Si el de no ser de la legítima defensa presunta, como en la hipótesis legal que les planteé, no, la legítima defensa en general no va a operar automáticamente en favor. Si no presentas pruebas, no te va a ser válido, ¿ok? Entonces, mucho cuidado para que no vayan a cometer ese error. Por favor, tengan cuidado en ese sentido. Bien. Obviamente que nuestro fundamento tiene que estar, en el caso de las causas de justificación, debe estar perfectamente fundamentado. Recuérdense lo que dice el contenido del artículo 14 constitucional, que precisamente en materia penal todo tiene que estar basado en ley. Definitivamente, en forma textual, ese artículo nos dice en su párrafo segundo, aceptando el dogma penal, nulo crimen, nula pena sine ley, no hay pena, no hay delito si no hay una ley que lo establezca. Y precisamente en este caso es la ley la única fuente que nos va a servir de fundamento para alegar en esta situación una justificación del delito, del posible delito como se pudo haber visto, ¿sí? Entonces, hay que fundamentar en Constitución y en Código Penal. Obviamente, junto con ello, tendrán que hacer referencia a lo que es otras fuentes, como sería la ley procesal, que en materia penal recibe el nombre de Código Nacional de Procedimientos Penales. Aparte de esto, obviamente, estamos hablando de una causa de justificación considerada a nivel interno, o sea, nacional en nuestro país, pero en última instancia también operaría para el caso de nivel internacional. Nada más que ahí sí habría que, aparte de citar los fundamentos ya referidos, tendríamos que hacer mención de las fuentes del derecho internacional público. En este caso, precisamente los tratados y convenios internacionales en materia penal que tenga celebrado nuestro país con el país de donde es originario alguno de los intervinientes en un hecho delictivo. Entonces, ahí es importante que no pierdan de vista que hay disposiciones que solo aplican en nuestro país, pero que hay casos en los cuales se requiere, aparte de ellas, otro tipo de disposiciones legales para poder fundamentar bien, ¿sí? También es importante que recuerden que el artículo 16 constitucional nos indica como un deber para la autoridad, y en este caso ustedes como futuros abogados pueden en un momento dado tener la posibilidad de accesar al servicio público como procuradores o administradores de justicia, y entonces el 16 les va a establecer o nos establece la garantía de legalidad, estableciendo que toda resolución de autoridad debe estar debidamente fundada y motivada.
Al decir debidamente fundada, se refiere a que debe tener por parte de la autoridad la cita y la interpretación, así como la aplicación de las disposiciones legales de tipo, o más bien de ámbito nacional o interno en nuestro país, el derecho penal mexicano, en sus diferentes variantes, o bien, si es internacional, los tratados o convenios internacionales que al respecto tenga celebrado el Ejecutivo del Estado, pero con la aprobación del Senado. Recuerden que eso es básico, eso es importante. Eso consta. También, obviamente, hay casos en los cuales no basta con esta legislación ordinaria penal. A veces, por ejemplo, en el caso, aclaro, de adolescentes como posibles víctimas o victimarios en un hecho considerado delictivo, habría que considerar en cuanto al fundamento, aparte de los ya citados, precisamente la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese caso, es un procedimiento especial, en ese caso de menores y de adolescentes, el que se tiene que seguir. Entonces, esa es otra ley también importante en caso de que se dé un problema de este tipo, de carácter delictivo. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejamos nuestra clase de hoy. Espero los el día miércoles. Mañana ya tendrán, bueno, mañana subo el examen y el miércoles tendrán que contestar. Les deseo que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, Samantha.